Bueno, la falta de perdón trae consigo amargura. Si nosotros tenemos perdón, nos cargamos de amargura que muchas veces no lo damos a notar a las personas, pero nuestras pequeñas acciones dañan al cuerpo de Cristo. Y la amargura trae consigo, como dice Hebreos, voy a leerles un versículo rapidito. Vamos a encontrarlo. Dice, mirad bien que no sea que algunos deje alcanzar la gracia de Dios, que brotado alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que por la amargura que cargamos nosotros, sin darnos cuenta vamos amargando al resto de personas, porque eso contamina al cuerpo de Cristo. Muy bien, ya como que vamos perfilando quiénes van con esas tarjetas verdes. Rutina sin relación, el equipo que le tocó eso. Ahí viene el pastor Manuel. Déjame hacerle espacio aquí para la Biblia. Eso. Ahí. Hola chicos. Rutina sin relación o falta de pasión. Apocalipsis 2:4. Pero tengo en tu contra que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Ya, me planteé un problema. Ya, yo me baso a veces con ejemplos. Yo con mi novia, ya, si yo tengo una falta de pasión en hacer mis cosas, una monotonía que me da molestia y la ver, cosas así que se enferma y es algo tedioso, tengo falta de pasión. Pero si yo pongo empeño, pongo amor en todo lo que yo hago, hasta cocinar, cosas así, denota un amor para lo que yo siento para con ella. Asimismo, es en la relación con Dios y con mayor instancia. Si uno sirve, va a la iglesia y cosas así, ya, y le es tedioso, que no quiere ir, cosas así, hay que ser consciente que hemos perdido el primer amor. Ya, este enemigo es un poco silencioso en realidad porque no nos damos cuenta cuando caemos en aquello. Por eso hay que hacer un autoanálisis y reconocer, pedir al Señor ayuda para poder salir de aquello. Y sobre todo es el reconocimiento y volver a recordar de dónde Dios nos sacó y hacia dónde iremos. Ya, todo siempre pidiendo la ayuda a Dios. Ya, eso es todo, chicos. Yo creo que ya están predicando y eso es bueno, porque el objetivo de esta charla es que entre todos podamos compartir lo que cada uno ha vivido. ¿Sabe por qué? Porque creo que estos enemigos ocultos que vamos a ver, todos hemos caído en algún momento en uno de ellos. Y quiero que ustedes mismos, entre todos, conozcamos y hablen más que de la teoría, de la experiencia. Amén. Porque ¿quién no se ha desanimado? ¿Quién no ha perdido el amor por Dios? Álceme la mano. Creo que la mayoría, si no es decir todo. ¿Por qué? Porque somos humanos y en algún momento nos desanimamos. El siguiente enemigo. El siguiente enemigo, ansiedad y afanes. Tocó el grupo azul. Azul, ¿verdad? Grupo ansioso. Perdón, la ansiedad ya. El grupo afanado. El representante. Ya está con ansiedad. A nuestro grupo nos tocó el afán y la ansiedad. Y nosotros comentábamos que más que nada, hablando en general con jóvenes, lo que más nosotros nos afana, nos preocupa, porque relacionamos el afán con la preocupación, puede ser nuestro futuro, decía la hermana, nuestro miedo a fallar, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar inclusive, o en el ámbito, en las relaciones también. Entonces, estamos hablando de que eso es algo peligroso porque nos aleja mucho de Dios, ya que nosotros comenzamos a querer a resolver todo aquello de acuerdo a nuestra voluntad, nuestras fuerzas, y cuando no vemos que hay algo, no hay una respuesta, ya que estamos buscando toda nuestra fuerza, viene la preocupación, viene el afán, el que yo quiero hacerlo, pero no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Entonces, para respaldar esa de ahí. Se me perdió un ratito, ya. Decía aquí el versículo de Mateo 11:28, que el Señor nos dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, nuestra solución para poder pelear con aquello, resolver aquello, es entregar esas cargas al Señor, ya que es el único que Él es el único que nos puede quitar todas esas cargas, esas preocupaciones, ya que no es a nuestro tiempo cuando se resuelven las cosas, sino que es a la voluntad del tiempo de Dios.
Bueno, ¿no se ve? Allá. Bien, muy bien. Creo que todos van a llevar tarjeta verde. Séptimo, relaciones tóxicas o influencias negativas. Los tóxicos, los que le tocó las relaciones tóxicas. El grupo naranja, ¿verdad? Naranja azul, vamos a decir. A nosotros nos tocó ese enemigo, y lo que nosotros comentábamos era que lo que nos contamina lo que nos contamina son las influencias malas que tenemos. Pues, por ejemplo, en la universidad muchas veces las personas que están ahí no son como que conocen a Cristo, entonces tienen comportamientos, y nosotros por tratar de encajar con ellos o por caer bien, cedemos a esos comportamientos que no son aptos, y muchas veces no son buenos, sabiendo que somos cristianos, pues no. Y nos apaga espiritualmente también. Y en 1 Corintios 15:33 nos dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. La solución sería ser radical y apartarnos de todo lo que no nos lleva a Dios, no nos hace bien. Y tener temor en Él, porque en Proverbios nos dice que el temor a Jehová, con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Muy bien, ya dijeron la solución, ya se adelantaron. Listo. El siguiente grupo, turquesa, creo que es orgullo espiritual. Hola chicos, a nosotros nos tocó el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es cuando uno tiene ya tiempo en el Señor sirviendo y cree que sabe todo. Producto de ello, no aceptan la corrección de su líder o ya sea del Señor. No, primeramente el Señor y luego su líder. Las consecuencias de esto, que no reconoce sus errores, se deja llevar por su yo interior, no se deja llevar por lo que dice el Señor en su palabra, sino más de su ego, ¿no? Las consecuencias, ¿cómo podemos sanar en esto? Reconocer que estamos pecando primeramente, pedirle al Señor y llevárselo al trono de Dios y hablar con nuestro líder, ¿no, verdad? ¿Qué versículo nos puede ayudar con esto? Juan 15:4. Sigan unidos a mí y yo seguiré unidos a ustedes, así como una rama que no puede dar frutos a sí mismo, separada de la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos de mí separados. Gracias. Muy bien. Rápidamente, el equipo de doble vida o el equipo de hipocresía. Como equipo nos tocó lo que es el tema de la doble vida. Como cristianos no podemos vivir en dos vidas. O sea, digamos, solamente los domingos o los miércoles estamos en la iglesia alabando, pero el resto de la semana estamos en fiestas, en cosas que no le agradan al Señor. Entonces aquí tenemos un versículo donde podemos ver esto, en la cual es Apocalipsis 3:15-16. Sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mí. Aquí nos está diciendo que a Dios no le agrada que seamos tibios. Solo nos da dos posibilidades, o somos calientes o somos fríos. Entonces nosotros debemos de elegir qué vida queremos vivir. Si queremos vivir una vida plena con Cristo o una vida de destrucción. Y en lo personal, la verdad que, bueno, he vivido en ambas y créanme que mejor es vivir una vida con Cristo. Muy puntual. Muy puntual. A ver. Ya, listo. Ahora el grupo café creo que le toca, ¿verdad?
falta de identidad en Cristo. Buenos días con todos. Bueno, en sí nuestro tema es falta de identidad en Cristo. Y uno de los obstáculos que de la falta de identidad en Cristo es poder relacionarnos con el Padre. Y dando un ejemplo, es que si un hijo no reconoce a su padre, le costaría relacionarse, hablar con él y ser sincero delante de él. Pero debemos tomar el ejemplo de Cristo. Como Cristo sí tenía su identidad establecida, él tenía una perfecta relación con Dios y aparte pudo resistir las tentaciones del enemigo cuando estaba en el desierto. Y lo podría relacionar con Juan 1:12, que dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, nosotros tenemos que primeramente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y así somos hijos de Dios. Es decir, a través de Él somos hijos de Dios. Gracias. Muy bien. Al final me hacen de acuerdo para darle a cada grupo una tarjetita verde, ¿ok? Todos han ganado una tarjeta verde. Han estado excelentes. Y le digo que es importante tener estos tiempos, y cuando el pastor Joel nos mandó la información para hacer las conferencias, nos dio una buena directriz en que seamos muy dinámicos, porque cuánto aprendemos escuchándolos ustedes. Mire el testimonio, conozco la vida de cada uno de ustedes, bueno, la mayoría, y ver cómo se expresan, cómo la palabra de una u otra manera en cada reunión va entrando y va trabajando, y escuchar eso me llena de gozo, porque es como que estamos sintonizados, ¿verdad? Porque diferente fuera de que uno diría una cosa, otro diría otra cosa, pero aquí lo importante es que la palabra nos vaya cambiando la manera de pensar. Entonces, como estamos viendo estos enemigos, estos obstáculos que nos impiden tener una buena relación con Dios, vamos a verlos rápidamente los 10 con un sustento bíblico, y luego estamos haciendo otra actividad. Así que la pastora Katy nos va a indicar ese obstáculo y también a leer la cita, y luego lo explicamos brevemente. Listo, chicos, en lo que tiene que ver el pecado oculto, uno de los enemigos para nuestra relación con Dios, el pecado oculto, lo vamos a ver en Salmos capítulo 66, verso 18. Salmos capítulo 66, verso 18. ¿Listo? Dice: sabía que yo hubiera tenido malas intenciones. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía. Decir pecado oculto es decir, algo que yo tengo guardado y no lo demuestro, pero ante Dios no hay nada oculto. Dios sabe quiénes somos, cómo estamos interiormente. Nos podemos engañar al líder, al pastor, a todos, menos al Señor. Y por eso es muy clara la cita, dice: sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía. Cuando hablamos del pecado oculto, ¿verdad? Hablamos todo aquello que no es confesado delante del Señor. Todos aquí pecamos. Quizás en la mañana pecamos, nos levantaron y uno dice: ya quería dormir, ¿y por qué me levanta? Otra vez, no. Pero el pecado oculto tiene una particularidad, que se camufla, y en muchas ocasiones hasta llegamos a aceptarlo como algo normal. Por ejemplo, si hablamos es otro enemigo, pero el no perdonar es un pecado. Entonces a veces vivimos con ese rencor hacia alguien por años, y es un pecado oculto. Es un pecado que no lo hemos confesado delante del Señor, porque quizás pensamos de que el que me ofendió es el culpable y que yo tengo que odiarlo. Y recuerda que la falta de perdón me lleva a otro pecado, que es el odio, luego el odio a la amargura, y así sucesivamente. Entonces el pecado oculto es algo que yo no lo confieso, y si no lo confieso llega hasta un punto ser normal en mi vida. Como por ejemplo, ver cosas que no me convienen, escuchar cosas que no me convienen. Y es algo que al inicio el Espíritu Santo sí me redarguye y sí me dice: estás haciendo mal. Pero como ya lo practico o me habitúo a practicarlo,
entonces ya pienso que es algo normal. Entonces aquí vamos a ir analizando qué pecados o qué patrones yo tengo en mi vida que ya es algo normal. Por ejemplo, la mentira. A muchas personas la mentira es algo normal. Y miento aquí, miento acá, y no sé si ustedes han conocido ese tipo de personas que estoy viendo que haces y me mientes en la cara que no lo estás haciendo. O sea, eso es algo ya extremo. Pero pecado oculto es todo aquello que no lo reconozco delante del Señor. Y también es todo aquello que quizás no lo confieso, quizás delante de un líder, de un pastor, porque también es bueno que en ciertas ocasiones reconozcamos nuestros pecados y se lo contemos a alguien más. Obviamente a alguien más con madurez espiritual. No le vas a contar a tu amigo que luego lo divulga en las redes sociales y todo el mundo se entera lo pecador que eres. Entonces, este enemigo lo pusimos en primer lugar porque el pecado es todo lo que nos separa de Dios, sea un pecado pequeño, sea un pecado grande. Pero la diferencia es que el pecado oculto puede estar oculto mucho tiempo, muchos años. Y es ahí donde tenemos que decirle, Señor, esto que tengo me está afectando mi relación con Dios. Y como me está afectando mi relación con Dios, por eso es que no puedo orar. No sé si ustedes alguna vez se les ha pasado que quieren orar y no pueden. Se duermen, luchan. Y no es hasta que, como decía el salmista David, confiesa el pecado y automáticamente fluye la oración. No sé a cuánto le ha pasado eso. Entonces es importante que cuando nos acercamos delante de Dios, el Espíritu Santo es experto no en acusarte, ojo, el Espíritu Santo es experto en indicarte y señalarte, aquí estás mal, aquí estás mal. Porque a veces, por ejemplo, ofendemos a nuestros hermanos, los que viven en familia todavía. Ofendemos a mi hermano, al papá, o los que ya quizás están casados. Pero ¿quién es esa persona que de una u otra manera te dice, perdona, pide perdón? Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tengamos muy en cuenta ese primer punto. Vamos al segundo. El segundo enemigo de la relación con Dios es la culpa y condenación. Culpa y condenación lo vamos a ver en la cita bíblica Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Listo? Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerden que cuando uno peca, siempre viene la acusación. Cuando hemos pecado de cualquier tipo de pecado, al inicio nos parece tentador, nos parece atrayente, pero luego que pecamos, ¿qué viene? El enemigo y nos viene a culpar. Y no que eres hijo de Dios, y no que vas a la iglesia. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia si eres pecador? Entonces, ¿para qué tanto oras si igual vas a pecar? ¿Para qué te levantas en la madrugada a la oración si igual terminas haciendo lo mismo? ¿A cuántos le ha pasado eso? Creo que a todos. Pero ahí viene, luego de la condenación, el apóstol Pablo nos dice que para los que están en Cristo no hay ningún tipo de condenación. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, es importante identificar si es que nosotros vivimos culpables de algo que ya el Señor nos ha perdonado. El Señor perdona todo tipo de pecados, obviamente no nos exime de las consecuencias, pero es importante identificar si algo en el pasado me está trayendo culpabilidad y me impide acercarme a Dios como Padre, como Espíritu Santo, como Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a veces de nuestras malas decisiones que hemos tenido, o quizás de nuestras heridas del pasado, no nos podemos relacionar bien con Dios. Si hemos tenido problemas con padres, no lo vemos a Dios como un Padre bueno. Si hemos tenido problemas con nuestra madre, quizás al Espíritu Santo no lo vemos como ese ayudador, como ese consolador. Entonces, si hay en mi corazón culpabilidad, es porque no he confesado el pecado. Y a veces la culpabilidad es tan profunda que nos puede acompañar por muchos años. ¿En qué sentido?
digamos que hace años atrás, ¿verdad?, caímos en fornicación o ese tipo de cosas. Y ya ha pasado el tiempo, pero sigue estando allí ese dardo. ¿Y por qué lo hiciste? Y ahora ya no llegas al matrimonio en virginidad. Y esto y el otro. Pero eso el Señor quiere sacar. Porque la palabra dice que para los que están en Cristo no hay ningún tipo de condenación. Y eso tiene que calar muy profundo. Y yo le puedo decir ahorita y usted puede entenderlo de manera cognitiva. Pero tiene que calar tan profundo en nuestro interior hasta el punto que seamos libres. Y mucho se ha hablado de que cuando uno se arrepiente y Dios lo restaura, hay una segunda virginidad, hablando también espiritual. Y el Señor pone una sanidad tan profunda que hasta es como que nunca hayas hecho aquello. Y eso es en el área sexual. Ahora vámonos a otro tipo de áreas. La mentira, engañaste a alguien, te burlaste de alguien, quizás odies en tu corazón a tus padres, quizás, y mire que a veces cuando muere un familiar y tenías cosas pendientes, eso también es algo bien fuerte, porque sientes adentro que, pero ¿por qué no hablé con él? ¿Por qué no honré a mis padres? Etcétera. Entonces, ese es el segundo punto. Vamos al tercero. La falta de perdón. Falta de perdón en Mateo 6, 14, verso 15. Capítulo 6, verso 14 al 15. Falta de perdón. La falta de perdón dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto creo que nos pasa a diario, cada uno en diferentes áreas, sea en lo laboral, sea en el hogar, sea en las relaciones interpersonales, tanto como en iglesia, como en lo que tiene que ver la parte social. La falta de perdón, cuando uno dice, bueno, si Dios me perdona y si Dios perdona a la humanidad, ¿quién es uno para no hacerlo? Y miren, el pastor Guillermo Maldonado una vez dijo una frase que me quedó bien impactado. Él decía que todos somos seres humanos y somos imperfectos. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ofender y vamos a ser ofendidos durante toda nuestra vida. Quizás ahorita estamos bien, estamos bonitos, pero más tarde que bajemos punto, me ofendí con el pastor porque me bajó punto. No, y parece chiste, pero ya trasladándolo a nuestra vida cotidiana, así pasa. Nosotros ofendemos y a nosotros también nos ofenden. Entonces aquí la clave es siempre tener o desarrollar un corazón que perdone. Porque muchas de nuestras heridas muy profundas son porque tiempo atrás o años atrás no perdonamos a alguien que nos ofendió. Y obviamente si hablamos de que me sacó la lengua, me dijo esto, son cosas, son ofensas leves, pero ¿qué de las ofensas que son profundas? Abusos, maltratos, rechazo. Creo que el rechazo es una de las raíces o enemigos más fuertes que tiene nuestra relación con Dios. Porque el tú sentirte rechazado por un padre, una madre, que quizás era tu ejemplo, tu todo, eso crea en ti un deseo, si mi madre lo hizo, entonces nadie me quiere, no me valoro, yo no valgo. Entonces aquí estamos para que cada uno de ustedes vaya identificando qué enemigo tenemos en nuestra relación con Dios para tomar la decisión, porque mire, aquí hay que salir con una decisión bien firme. No vamos a salir o regresar a Guayaquil como venimos, porque si no, su inversión de 130 y más de dólares fue en vano. Aquí creo que si hemos venido es para que la palabra nos confronte y digamos, yo tengo ese enemigo y hoy lo voy a dejar aquí enterrado simbólicamente, no es que vamos a ir allá a enterrarlo, o podemos hacer un acto profético como el Señor guíe, pero hay que tomar esa decisión. Vamos al siguiente.
el siguiente punto. Creo que este nos quedó bien clarito. La parte de rutina sin relación. Cuando hacemos algo para Dios y ya perdemos esa pasión, ese amor, ese deseo. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos daba el ejemplo muy claro Manuelito, relacionándolo con la parte de una relación con una pareja, así mismo para con el Señor, no perdiendo nuestro primer amor. Lo va a explicar el pastor Samuel. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, que nos desanimamos, que no queremos avanzar, y es porque no solamente somos espíritu, también somos alma y tenemos emociones y sentimientos. Entonces, cuando encontramos una motivación en la vida, ya sea una carrera, estudio, ya sea un trabajo, ya sea una relación interpersonal, y tenemos pasión, no importa lo que haya que sacrificar, lo hacemos. Creo que aquí los que han estado alguna vez enamorados, ¿verdad? Y más los hombres, porque los hombres son los que le meten ese ímpetu a la relación y a veces son hasta intensos, ¿verdad? No los miren, por favor. Cuando estamos enamorados, no hay pero. No hay pero. Pero cuando ese fervor baja, y hablando en las cosas del Señor, comenzamos a poner excusas. No es que no puedo, no es que tengo que estudiar, no es que mañana esto, y mil y una excusas. A veces las decimos y a veces las pensamos. Porque a veces me pueden decir, no, mañana hay que estar en la oración de las 4:30. Y uno, y lo digo a veces sinceramente, como pastor dice, bueno, pero por dentro, chus, otra vez toqué madrugar. Y lo digo porque así como me pasa a mí, le pasa a usted. No estoy diciendo que ay, me alegro o me contento, ay, mañana hay que orar. No, a veces sí. Pero la falta de pasión tiene mucho que ver qué es lo que estoy renovando en mi mente. Porque así como en una relación se alimenta la pasión, el fervor, como decía Manuel, por las acciones, asimismo mi pasión por el Señor va a aumentar de manera que lo busque mucho más en la palabra, mucho más en la oración. Entonces, cuando mengua mi pasión por Dios es porque también mengua mi relación con la palabra, con la oración. Entonces, es muy importante ver en qué punto perdimos la pasión por Dios. Y hay que identificar, porque es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, en este punto perdí la pasión por Dios y tengo que regresar y retomar aquello. ¿Cuántos aquí ustedes antes servían al Señor? Y los que siguen haciendo les felicito, porque no es fácil servir al Señor, es cansado, es difícil, es muy sacrificante, pero también al final es muy gratificante. El ver cómo Dios te respalda, cómo Dios te bendice. Y es importante que si hemos dejado el servicio, retomarlo. Si hemos dejado esa búsqueda que teníamos antes, retomarlo. Y si estamos en el punto en donde como que sí, como que no, como decía, leyó creo que Manuel en el Apocalipsis, no, perdón, otro chico leyó eso. No seamos tibios. Decidamos entrar, ser calientes, o sea, apasionados por Dios, porque esa pasión se nota. Y doy gracias a Dios porque aquí he visto muchos jóvenes que al pasar del tiempo tienen esa pasión por Dios, no la han perdido, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el trabajo, el estudio, que los engañan, que se me fue la otra palabra. Entonces, eso es muy digno de imitar. Y yo sí les aconsejo que a esas personas que ustedes ven que ya a pesar del tiempo no han perdido la pasión, le pregunten muy amablemente. Y yo les pongo ejemplo aquí a la pastora Katy. En un ratito usted pregúntele, pastora Katy, ¿cuál es su secreto? Su ex de estar, porque de los 10 años, ¿verdad? Ya tiene 33, va a cumplir este año.
Ya. No. Dice que a una mujer no se le pregunta la edad a partir de los 40, o sea que está joven todavía. Pero ella en sus 20 y más años que ha estado con el Señor, y eso es algo que a mí también me enamoró, me llamó la atención, es su pasión por Dios. Entonces a ese tipo de personas usted pregúntele, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es el secreto? Y yo creo que el secreto es estar con Dios, estar en la palabra. Y eso es muy digno de imitar, porque si la pastora Katy de carne y hueso, y ayer que se quemó la mano, lo pudo hacer o lo puede hacer gracias a Dios, usted también lo puede hacer. Y lo mejor de esto es que cuando uno vive apasionado por Dios, Dios a uno lo respalda. ¿Saben por qué a veces las puertas no se abren? Aquellos que están buscando trabajo o estudio. Porque el Señor primero quiere que usted se apasione por Él y el Señor después abre todas las puertas. Seguimos, que si no... Bueno, esa es una gran verdad lo que está hablando el pastor Samuel. La parte del apasionarse por el Señor, hay una alabanza, una adoración que todos los cantamos y es muy bonita la letra que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más y solo queremos estar contigo. ¿Sabe por qué? Porque a veces es demasiado cansado y uno dice quisiera dormir un poquito más. En mi caso soy un poco más madrugadora que trasnochador. Y en las mañanas pues uno dice, bueno, antes de comenzar toda la rutina y todo lo que me caiga en el día, primero Él. Entonces, orar, darle ese tiempo al Señor y aunque a veces ha tocado ir con lágrimas porque uno dice, estoy tan cansada, pero aquí estoy. Y uno dice, valió la pena en el trayecto del día porque Dios te da sabiduría, capacidad. Y también asimismo lo de las puertas cuando no se abren de un trabajo, es porque cuando estás en el trabajo eso ya no se vuelve un ídolo, sino que sabes que mientras estás en ese trabajo, las dificultades que se presenten, uno dice, Señor, tú me pusiste aquí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Y saber que no dependes o no postulas a un puesto, sino que estás trabajando con tu mejor aliado, que es Dios. Y ahí ya no se vuelve un ídolo para uno. ¿Sí? Listo. Vamos a ver el siguiente punto. Ansiedad y afanes. Ansiedad y afanes. En Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo capítulo 13, verso 22 dice, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar frutos. Bien, el afán es creo que algo que todos hemos vivido, quizás ahorita lo tienen, pero hay una parte en la Biblia también que a mí me llama mucho la atención y me ministra, que dice que por más que te afanes no vas a crecer 1 centímetro más. Eso quiere decir que por más que te afanes, el problema no lo vas a solucionar. Lo que va a hacer el afán es traerte preocupación, te va a enfermar, ¿verdad? Personas que viven con ansiedad, con afán, se enferman, se bajan las defensas, el estrés. Y eso hace que también tu relación con Dios perezca. Porque cuando estás afanado ya no oras, ya no lees la palabra. Y a todos nos ha pasado, a todos. Hasta el apóstol que está aquí sentado también, a todos. Porque somos humanos. Pero así como humanos también es bueno reconocer y cambiar aquello. ¿Qué hacer cuando estamos afanados? Importante es reconocer y decirle, Señor, no me va a llevar a nada bueno este afán. Lo que voy a hacer es volver a la oración y en oración entregarle todo aquello. Cuando usted esté afanado, cuando usted esté hasta aún con estos que se ha vuelto muy común después de pandemia, los cuadros de ansiedad, es importante, bueno, aparte de respirar y relajarte, gracias, ataques de pánico. Es importante decirle, Espíritu Santo, toma control de mi ser, porque la ansiedad hay niveles. Y cuando llega a un nivel muy alto, ¿verdad? Ocurren estos cuadros de ataques de pánico.
y llega un punto en donde tu salud se ve afectada. ¿Y cuál es el paradigma que hay que cambiar? Que nada vamos a lograr afanándonos, ni preocupándonos. Pero sí vamos a lograr mucho doblando rodillas y entregándole al Señor nuestra preocupación. Y hay que comenzar a ver la vida de esa manera. Porque vuelvo a repetir, no vamos a hacer nada, no vamos a crecer, como dice la Biblia, 1 centímetro más, afanándonos. Es más, la Biblia es clara y dice que el día de mañana va a traer su propio afán. Y les digo que esto hay que desarrollarlo, porque así como en la Biblia hay diferentes disciplinas que uno tiene que empezar ejercitándose poco a poco, este punto de la ansiedad y confiar en Dios es de poco a poco, pequeños pasos. No es que aquí a mañana o al lunes que ya vamos a nuestra vida común, a nuestra vida cotidiana, al trabajo, a los estudios, ya no vamos a ser personas con ansiedad y todo eso, pero sí pequeños pasos que nos van a ayudar a confiar más en el Señor. Y para confiar en el Señor hay que tener palabra en nuestro interior, porque si no hay palabra, la ansiedad nos va a comer, en el pensamiento nos va a comer vivitos. Porque ¿qué es lo que contrarresta muchas veces la ansiedad? La palabra. Y últimamente me ha pasado, vienen las preocupaciones, ¿verdad? Hay que pagar esto, hay que pagar el otro, y ahora lo de acá, y esto de acá. Y me viene ese versículo que dice, espera que mañana es otro día, va a traer otros problemas, duerme tranquilo. Y eso también tiene mucho que ver con el temperamento. Las personas que son coléricas de por sí son muy ansiosas, porque quiere que todo salga bien, que todo salga allá y que se haga como yo quiero. ¿Sí, no, Tati? Pero los que son flemáticos, como el apóstol, todo tranquilo, todo fluye, el Señor tiene control de todo, me acuesto y gracias a Dios que salí así con eso. En cambio la pastora Angélica sí es lo contrario, pero ella ya lo ha podido, gracias a Dios, manejar muy bien. Estamos muy contentos porque el Señor la ha ayudado bastante en ella. Y sí se puede. Entonces, ¿cómo yo contrarresto la ansiedad? Orando, diciéndole, Señor, ¿a cuántos de ustedes no les pasó eso ahora en el campamento, que no tenían para venir? ¿Y qué hicieron? Orar y trabajar, creo, ¿verdad? No esperaron ahí, Señor, que me vengan los 100 y pico ahí, que me salga en la cuenta el pichincha ahí, están abonados. No, hay que también actuar. Pero el principio es claro, estar en comunión con el Señor. Y si somos ansiosos, no vamos a poder tener una buena relación con el Señor. Vamos al siguiente. Siguiente punto, relaciones tóxicas o influencias negativas. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 33. 1 Corintios 15, 33, relaciones tóxicas o influencias negativas. En la versión TLA dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Este punto aquí es muy importante identificar con quién nos relacionamos todos los días. Dicen los estudiosos que uno llega a ser aquello con las 5 personas con el cual yo más frecuento. Es decir, si yo me junto con gente emprendedora, con gente luchadora, con gente que positiva, vamos a salir adelante, muy probable voy a terminar siendo aquello. Pero si yo me junto con gente problemática, con gente que tiene mala reputación, con gente que maneja malas amistades, voy a terminar siendo aquello. Como decía la hermana del equipo naranja, en la universidad es una prueba de fuego para el cristiano. Y los que ya han pasado eso, gloria a Dios, porque ya uno pasa esa prueba de fuego, pero aquí creo que la mayoría oscila entre 21 o 23 años, un promedio de edad. Aquí estamos mayores de 18, ¿verdad? O 17. De 18 a 99. Pero la universidad es una fuerte escuela donde somos probados.
como decía la pastora Katy, ella cuando estuvo en la universidad, ella me decía que a veces dormía entre 3 y 2 horas al día, porque se esforzaba. Y aquí también felicito a mucha gente. Aquí no está la Adriana, no está Yuli y algunas otras personas que hemos visto que cuando estaban en su etapa de Luisa, perdón, también, y si se me escapa alguien, me perdonan, pero son ejemplos claros de que estando en la universidad se esforzaban, iban a las oraciones de madrugada, antes de pandemia, para los que recién llegan, tienen poco tiempo, antes en la iglesia se reunían, en Machala también creo que se hacía eso, 6 de la mañana en la iglesia orando, o a veces se quedaban vigilando media vigilia, y al día siguiente estudiar, no perdían. Y Dios sobrenaturalmente las hacían pasar de año, sobrenaturalmente no se quedaban las materias, no porque eran personas ociosas, sino que a veces faltaban porque ir a servir acá, al retiro de acá, y veían la mano de Dios. Ahora, se mantuvieron firmes y gracias a Dios no se perdieron, pero asimismo hubo personas que entraron a la universidad, algunos tambalearon, gracias a Dios están firmes hoy en día, otros se fueron, pero es importante reconocer quiénes son los que están a mi alrededor diariamente. Y si estamos trabajando, obviamente tú no puedes decir, yo voy a trabajar con A, con B y con C. A veces te toca trabajar con lo que te toca, pero si guardo mi corazón no se va a corromper. Y la pastora siempre nos decía a nosotros, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que las buenas costumbres que Dios ha puesto en ti se transmita a ellos y no tú termines convirtiéndote a ellos. Entonces, si estamos teniendo este conflicto de personas que nos están influenciando para el mal, mire, para el mal hay que ser tajante y decir, no, hasta aquí comparto contigo. Porque puede ser que tus compañeros de colegio, tus compañeros de trabajo, te estén contaminando. Mandando música, mandando contenido que no tienes que ver. Hoy en día se ve de todo, ya no hay pudor en nada. O te están incitando a hacer cosas malas, te están proponiendo en el trabajo hacer cosas por la izquierda o debajo ahí. Y uno puede decir, bueno, es una bendición del Señor, un dinerito de más. No, porque bien dice la Biblia, todo lo que se hace en oculto sale a la luz. Y es penoso ver cuando a veces compañeros de trabajo tuyo, chuzo, lo descubrieron, chuzo y ahora. Y bueno, la consecuencia. Entonces es importante saber quiénes son nuestros amigos, con quienes compartimos y aún, escuche bien, familia. No toda familia es buena, lamentablemente. Gracias a Dios, si ustedes tienen familia que es cristiana, que es creyente, gloria a Dios. Pero sé que no es el caso de todos. Entonces, si tú ves que un familiar te está incitando a hacer cosas malas, corre, pide ayuda a tus padres o a tus pastores, pero no te quedes con eso porque eso también influye negativamente en la relación con Dios. Seguimos con el siguiente. Orgullo espiritual. Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La parte de poder reconocer delante de Dios, el de poder humillarnos delante de su presencia y decirle, Señor, fallo en esto, te necesito en tal cosa, y no poner nuestro escudo espiritual y dejar que Dios obre hasta cierta parte nomás y no dejar que Él sí continúe trabajando. La palabra es clara y dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? Que no reconoce, que no pide ayuda. Y no solamente esto lo vemos con alguien que es prepotente, que grita, o quizás el jefe de uno es así. No, a veces nosotros mismos podemos manejar soberbia. ¿En qué sentido? En que no queremos pedir ayuda. Quizás estamos luchando con algo que es más difícil de lo que pensábamos y no pedimos ayuda. Como decía en el inicio, nos estamos ahogando en un vaso con agua.
pero a veces es bueno decir, ¿sabe qué? Pastor, líder, ayúdeme, estoy teniendo esto. No puedo perdonar, se me hace difícil perdonar. O tengo este pecado, o tengo esta debilidad. O pastor, soy muy mentiroso. O pastor, soy muy hablantín. O pastor, se me salen los secretos, no puedo guardar los secretos. Muy comunicativo, pastor, ayúdeme. Bueno, el pastor te va a decir, ¿sabe qué? Te vamos a cortar la lengua. No, mentira. Entonces, también orgullo espiritual es creerme, abran paso, pues aquí viene el ungido de Jehová, el que ora todos los días, el que ayuna todos los viernes, todos los domingos. Porque a veces podemos tener una buena relación con Dios y buscamos, estamos allí, y eso a veces puede levantarnos. No, es que a mí solo el Señor me revela. No, es que a mí el Señor solo Y eso a veces pasa cuando quizás has obedecido al Señor, no has tenido muchos traspiés en la vida, pero no esperes tener un traspiés bien fuerte para siempre estar rendido a los pies del Señor. Porque a veces de las malas decisiones que hemos tomado, obviamente el Señor te levanta, te restaura, pero a veces eso te hace que siempre estés postrado y digas, Señor, sin ti no puedo. Pero en ocasiones nos creemos, ya, pastor, póngame a mí como copastor, porque yo estoy aquí, yo ya el Señor me revela, apóstol, ingréseme al grupo de élite de oración, porque ahí yo ya, el Señor me revela, me habla. No es muy común, porque yo creo que las personas que Dios más usa son las personas que tienen más debilidades, y eso hace que uno se quede ahí, postrado. Porque imagínense si fuera alguien que Dios le revela todo, ya mismo le hacemos un altar ahí. Entonces, no reconocer, no pedir ayuda es parte también del orgullo espiritual. Vamos al siguiente, ya nos faltan 3. Doble vida, hipocresía. Mateo capítulo 15, verso 8. Doble vida, hipocresía, Mateo capítulo 15, verso 8. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted sabe la doble vía? La doble vía, estoy como conduciendo, está en la mente. Doble vía, hipocresía, es ser uno delante de la gente y otro, ¿verdad?, en lo secreto. Le decía a la pastora Katy cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en la prédica, a veces delante en la iglesia, ¿verdad?, somos los intachables, llegamos puntual, somos los más limpios, los más pulcros, los más olorosos, y la gente dice, wow, qué hermano, qué joven, qué jovencita, ¿verdad? Pero en la casa, mi hermano, gritas a los padres, eres desordenado, eres sucio. Y bueno, haciendo un paréntesis, a veces en los hombres se nota más esto cuando andan enamorados. Porque cuando andan enamorados tratan bien a la novia, le abren la puerta del carro, le llevan a subir al bus, y yo cojo esto, cojo el otro. Pero si aquí hay pareja de novio, siempre es bueno y recomendable ir y preguntarle a la mamá, así como su hijo es conmigo, es en casa. Porque delante de la novia, 5 estrellas, pero en casa no ayuda ni siquiera a coger los platos de la mesa, es un desordenado, maltrata a los hermanos. Entonces, esa doble vida, no sé por qué tengo que ser libre de esa ansiedad del conducir, de la manejación. Cuando vivimos con la hipocresía, con la doble vida, tarde que temprano eso sale a relucir. Y creo que en la mañana a Luisa le escuchaba decir en el devocional que Dios de una u otra manera te da la oportunidad de arrepentirte en lo secreto, pero llega un punto donde Dios ya tiene que hacerlo público para que ahí a lo mejor te des cuenta y ya reacciona. Entonces, la doble vida, la hipocresía, es un gran impedimento en nuestra relación con Dios, porque solo queremos quedar bien delante de los hombres
pero de Dios no nos preocupamos. Queremos quedar bien delante de los hombres que nos vean como buenos cristianos, pero delante del Señor, como decía la pastora Katy, Él nos conoce de arriba hacia abajo. Al Señor no le podemos ocultar nada. Él sabe todo de nosotros. Y tarde que temprano, si manejamos ese tipo de doble vida o hipocresía, se da a conocer. Y luego es vergonzoso. Hay mucha gente que se aparta y no puede aguantar la vergüenza. Pero es importante que hoy, si manejamos ese tipo de cosas, renunciemos y le digamos al Señor, yo no quiero tener doble vida. Y sí se puede, sí se puede. Vamos al penúltimo. Siguiente es falta de identidad en Cristo. Falta de identidad en Cristo. Efesios capítulo 1, verso del 4 al 5. Efesios capítulo 1, verso del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro impedimento bien grande es nuestra identidad en Cristo. Cuando no tenemos una identidad en Cristo, cuando pensamos que no somos hijos de Dios, eso rápidamente nos saca de la comunión con Dios. Esto va ligado mucho a la condenación. Cuando llegamos a pecar y no tenemos bien claro nuestra identidad en Cristo, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, como leíamos. Si no tenemos bien claro en eso, cuando pecamos, el enemigo es experto, es perito en venir a acusarnos y decirte, tú no eres hijo de Dios, porque mira lo que hiciste, pecaste, tú no eres hijo de Dios, quizá otros sí lo sean, pero tú no eres hijo de Dios. Entonces, cuando viene la condenación, hay también que saber cómo manejarla y pedirle al Señor, obviamente perdón, pero también hablarle ese pensamiento y decirle, es verdad, yo pequé, reconocí, pero yo soy hijo de Dios porque lo he aceptado en mi corazón, tengo al Espíritu Santo. Y mire, yo le doy un consejo muy práctico. ¿Cómo saber que usted es hijo de Dios? Sencillo. Si usted peca y en su corazón siente ese redarguir del Espíritu Santo, no hay más excusa. Usted es hijo de Dios. Porque si el Espíritu Santo te habla y te redarguye, la palabra dice que todos los que aceptaron a Cristo en su corazón han recibido el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo te está redarguyendo, es porque eres hijo de Dios. No hay que darle más vuelta al asunto. No hay que ponernos a examinar con profundidad. Lo podemos hacer, pero no nos daría el tiempo. Pero si tú pecas y el Espíritu Santo te habla y te dice, pecaste, arrepiéntete, ese es un indicativo que eres hijo de Dios. Porque si no fueras hijo de Dios, el Espíritu Santo no te hablaría. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre la persona que está en Cristo y la persona que está en el mundo? El Espíritu Santo. Porque el que está afuera peca y no pasa nada. Quizás la conciencia, el remordimiento, sí, ¿verdad? Pero lo sigo haciendo. Pero si estás en Cristo, pecas y el Espíritu Santo te redarguye, en tu corazón hay ese, no puedo estar tranquilo hasta que lo confiese, entonces es porque eres hijo de Dios. Así que deja de pelear en tu identidad en Cristo, porque si tienes al Espíritu Santo y Él te redarguye todas las veces, eres hijo de Dios. Claro, también podemos caer en que si el Espíritu Santo te habla una y otra, el Espíritu Santo se apaga. Esa voz que te decía pecaste se va apagando hasta que llega un punto donde se perdió la señal. Amén. Vamos a hacer el último y estamos concluyendo. Envidia y comparación. Gálatas capítulo 5, verso 26. Envidia y comparación. Gálatas capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanidosos, ni no nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Este punto me pareció muy interesante incluirlo,
porque a veces la envidia o el compararnos con otras personas reflejan que nuestro corazón está enfermo. Y un corazón enfermo, hablando espiritualmente, no puede tener una buena relación con Dios. Porque la envidia me va a llevar a comparar, a criticar, y la palabra es clara, que no debemos criticar ni murmurar, porque la crítica y la murmuración es el lenguaje del diablo. Cada vez que usted critica y murmura, es como que estuviera lanzando basura a la persona que usted le está hablando. Por ejemplo, digamos que aquí está mi esposa. Y quizás en algún momento nos pasa, pero luego decimos, perdóname Señor porque estoy hablando mal de X persona. Supongamos que aquí el hermano Francisco se gana la lotería. 2 millones de dólares y acá con mi esposa decimos y decimos, pero el hermano, si nosotros tenemos más años, ¿cómo así se ganó él? Le estoy echando basura en su corazón y estoy hablando mal del hermano, estoy emitiendo un juicio de valor que no soy yo quien para juzgar a nadie. ¿Qué estará lavando el hermano en la lavandería? Entonces la envidia refleja un corazón que no está bien delante de Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí el Señor no me bendice? Y hay que ponerle mucho asunto a esto, porque la envidia me lleva al resentimiento también. Porque, Señor, ¿por qué lo bendices a él y a mí no me bendices? Pero bueno, yo siempre digo esto, si Dios le está bendiciendo a alguien, es porque quizás está haciendo las cosas bien. Y yo, en vez de ponerme envidioso o ponerme celoso, yo voy y pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo bien que te salen las cosas? ¿Qué es lo que estás haciendo para que Dios te bendiga? Ahora, la envidia lleva a la crítica y la crítica me lleva a mí a contaminar a otros. Y en muchas de las ocasiones, como aquí estamos diferentes iglesias, mi comentario puede afectar al pastor, al hermano, al que está al lado. Y el problema es que cuando tú esparces una crítica, tú no tienes luego el poder para deshacer lo que dijiste. Porque tú le puedes decir aquí a la hermana, no, es que yo creo que el apóstol ya está viejito, ya deberían cambiarlo al apóstol. ¿Y eso qué pasa? Se transmite así. Y quizás llega allá, es como el juego del teléfono roto. ¿Quién ha jugado ese juego? Y quizás allá llega y dice, no, es que su nombre es mi hermana. La hermana Helen dijo que el apóstol ya se quiere retirar de la iglesia. Y ella dijo otra cosa. Entonces, cuando yo tengo envidia, critico y comparto rumores, chismes. No, es que el pastor César se compró otro carro. ¿Qué se habrá hecho? ¿Qué? Los diezmos, las ofrendas. O la pastora Luz y el pastor Antonio se van a la isla Mocolí. ¿Qué habrá pasado ahí, por favor? Envidia. Porque los que conocen a los pastores trabajan de lunes a lunes. No hay un día de descanso. Y aún así a la pastora le decimos, los lunes descanse, los lunes no hay actividad. Pero la pastora siempre se inventa algo para que los lunes haya algo. Y si me está viendo, con todo el cariño se lo digo. Pero en resumen, para ya concluir, estos 10 enemigos que impiden mi relación con Dios, vamos ahorita a examinarlo. Y creo que ya ustedes ya han examinado, los que estuvieron escribiendo, les felicito. A los que estuvieron ahí luchando con el sueño, pues vamos, que todavía queda mucho. Empezamos el campamento recién y ya estamos luchando con eso. Pero ya vamos a hacer una actividad para que se despierte. Pero ahorita queremos que usted en su cuadernito, como ya algunos creo que escribieron los 10 puntos, por favor, de manera muy personal, examinen qué enemigos
ustedes o con cuáles de esos enemigos ustedes están luchando? Examinen. Sean muy sinceros. Quizás hagan una lista, pónganle un puntito, algo así, para que el de al lado no lo vea. Está diciendo, es que este es envidioso. No, a ver, hermano, aquí ese enemigo ¿cómo es? De la curiosidad es fuera. Aquí cada uno vamos a hacer este autoanálisis personal. Hay otros muchos más enemigos que podamos hablar, la independencia, el ser muy independientes, el no consultar nada a Dios. Por tiempo no podemos verlos todos, pero creo que estos 10 son los que comúnmente el cristiano está luchando todos los días. Y les digo, quizás abriendo un poco el corazón de la familia pastoral, los pastores también luchan con estos enemigos. Quizás cuando un miembro de la iglesia habla mal, te critica, uno como pastor también dice, pero chuzo, yo le doy todo, le doy tiempo, preparo la enseñanza, busco de Dios, y luego se pone a hablar que sí, que la iglesia, que esto y el otro. Eso como pastores también afecta. Y en el corazón viene y uno dice, hasta puede uno sentir coraje, pero si le doy todo y miren cómo me tratan. Pero es allí en la presencia del Señor donde uno tiene que rendirlo todo. Amén. Sigan ahí 30 segundos, examinen, escriban ahí quizás, o otros enemigos que ustedes piensan que tienen. Puede ser el hambre, porque como comen mucho no pueden ayunar, no sé. Otro enemigo de la relación con Dios. No, pastor, es que si yo no me como mi encebollado, mi boloncito todos los días, se me baja la presión, yo no puedo hacer nada. Ponga ahí, al hambre. No, pastor, es que mi edad, ¿y cuántos años tiene, hermano? No, ya estoy cumpliendo 20, pero me siento... Y hoy vamos a hacer algo muy, muy importante. Ya no nos da el tiempo para hacer la otra actividad, pero identifique. Identifique. ¿Qué enemigo yo tengo o yo lucho para que mi relación con Dios no avance? Porque a veces, en ocasiones, queremos que mi relación con Dios mejore, queremos orar más, queremos leer más tiempo la palabra. Pero a veces la ansiedad, el afán, otro enemigo, las redes sociales nos quitan mucho tiempo a veces. ¿Y qué es lo que hacen las redes sociales? Te llena de afán, estás viendo las noticias y quiere más. Y eso pasa hoy en día. A mí a veces me pasa. A veces uno ni bien se despierta, no lee la Biblia porque va a ver las noticias. ¿Qué pasó en X, verdad? En Twitter, ahí. ¿Quién dijo quién? O con qué locura salieron ahora los del otro bando, etcétera. Entonces, se identificaron, cierren su cuadernito, pónganse de pie. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a renunciar a estos enemigos. Y vamos a hacer en esta mañana, ahí muy calladito, ahí levantado de pie, vamos a hacer un autoanálisis. Porque en muchas de las ocasiones hacemos caso omiso a lo que estos enemigos nos están impidiendo en que nuestra relación con Dios mejore. Ahí cierre sus ojos, incline su cabeza.